Pasos para crear preguntas y categorías de preguntas. Teniendo en cuenta que la edición debe estar activada, procedemos a hacer clic en la pestaña Gestión del curso. Luego, en Categoría de pregunta, vamos a crear una categoría que se llame Examen Final. La idea de tener categorías es poder tener organizadas las preguntas de acuerdo al tipo de evaluación que vayamos a realizar. Como vemos, quedó creada la categoría Examen Final y en este momento no tiene ninguna pregunta registrada. Habiendo creado la categoría, nos desplazamos a Banco de Preguntas. En Banco de Preguntas se ubica el botón Crear una nueva pregunta y allí aparecen las diferentes opciones disponibles dentro de Moodle, dentro de esta versión de Moodle. Dentro de ellas tenemos opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta. Recordemos que en la parte derecha aparece la descripción de cada una de ellas. Voy a configurar una pregunta de verdadero y falso y una de opción múltiple. Este video tiene como objetivo únicamente aprender a manejar las herramientas que nos ofrece la plataforma Moodle. No necesariamente porque se deban utilizar preguntas de este tipo en las evaluaciones de la Facultad del Medio Ambiente. Primera, de verdadero o falso. Al agregar una pregunta se debe tener en cuenta la categoría dentro de la cual se va a registrar la pregunta. El nombre de la pregunta será el texto que aparece en el listado del banco de preguntas. Para la primera, se copia y se pega. Voy a poner acá un identificador para saber cuál es el nombre de la pregunta y cuál es el enunciado. La puntuación por defecto es de 1. Más adelante explicaré la incidencia de este valor sobre la calificación. La respuesta correcta es verdadero. Recordar que hay espacios de retroalimentación. A continuación, guardar los cambios. En este momento tenemos en la categoría Examen Final una pregunta. En este caso, este icono identifica la pregunta de verdadero o falso. Aparece toda la información, los iconos asociados a cada pregunta para editar, duplicar, en el caso que queramos aprovechar la pregunta cambiándole alguna parte del enunciado o las respuestas para crear una nueva, la vista previa y el borrar. Es aconsejable revisar siempre la vista previa con el fin de verificar que la pregunta haya quedado bien editada. Podemos confirmar dando clic en rellenar las respuestas correctas. Enviar y terminar, se califica y se mostrarían las retroalimentaciones del caso. A continuación, vamos a crear una pregunta de opción múltiple. Verificar que estamos en la categoría que hemos seleccionado para ello. Vamos al bloc de notas y copiamos el enunciado. Para diferenciarlo del nombre, en el nombre le voy a poner otro identificador. Va el enunciado de la pregunta. Puntuación por defecto 1. En el caso de este tipo de preguntas, se puede configurar para que sea una sola respuesta o varias respuestas. En este caso, voy a configurar una con solo una respuesta. En el caso de que nosotros configuremos solo una respuesta, en el cuestionario aparecerán las opciones con casillas de verificación en un círculo.
diferente a este cuadrado, casilla de verificación, que aparecería si se permiten varias respuestas. La casilla de verificación de barajar respuestas sirve para que a cada estudiante le aparezca un orden diferente, un orden al azar de las respuestas a cada pregunta. Se puede también seleccionar una de estas numeraciones o sin numeración. Voy a dejarla sin numeración. La elección número 1 en cuanto a respuestas es la primera y tendrá un peso del 100%. Si hubiéramos seleccionado varias respuestas según la cantidad de respuestas válidas y según el peso que nosotros le queramos dar a cada respuesta, están estas opciones de porcentajes. Ejemplo, si las respuestas son 2 respuestas válidas entre 4 opciones, cada una de ellas tendrá un 50% en el caso que tengan el mismo peso. Digitamos la opción 2 de respuesta. La calificación, ninguno. Vamos con la lección 3. Calificamos también ninguno. Es necesario seleccionar ninguno ya que no aparece 0%. Se deja calificación ninguno. Calificación ninguno. Y opción número 4. Se pueden seleccionar hasta 5 en la página por defecto, pero se pueden incluir más espacios en blanco para 3 opciones más. Se guardan los cambios y ya tenemos una segunda pregunta, donde el nombre de la pregunta tiene el identificador, y esta es la lista que comentaba al principio del video, donde se diferencia nombre de la pregunta de la pregunta. Entonces verifiquemos cómo quedó. Aquí no aparece el identificador porque esto ya es el enunciado de la pregunta. Están las opciones, confirmamos que haya quedado seleccionada la correcta, que aparezca como correcta con este visto bueno verde, y cerramos la vista. En este momento tenemos 2 preguntas para incluir a nuestro cuestionario. De esta manera tenemos en el examen final 2 preguntas diferenciadas con este icono, correspondientes a falso y verdadero y opción múltiple. Nos dirigimos al cuestionario, donde aparece un aviso de no se han agregado preguntas. Vamos a editar cuestionario. Configuramos la nota máxima, en este caso 50. Aparecen en agregar opciones, podemos crear desde acá nuevas preguntas, ir al banco de preguntas o seleccionar del banco de preguntas una cantidad aleatoria de ellas. Seleccionamos nuestra categoría examen final, luego clic en casilla para la cantidad de preguntas que queremos añadir, y de esta forma tenemos ya en nuestro cuestionario 2 preguntas. Observen que este es el número de identificación de la pregunta con el nombre, y si verificamos aparece allí el enunciado y las posibles respuestas. Ya están agregadas, nota máxima 50, pese a que cada una de ellas tiene un puntaje máximo de 1. Al realizar la calificación, el sistema lleva eso a la nota máxima. Quiere decir que las posibles calificaciones para este cuestionario con 2 preguntas serán 0, 25 o 50. Guardamos y vamos a examen final. Si le hacemos clic y podemos previsualizar, en esta ventana nos van a aparecer los datos de configuración que le hemos dado, y si tuviéramos configurada una contraseña, en este punto la pediría.
Comenzamos el intento y de esta forma es que el estudiante visualiza su cuestionario. Recordar que en el primer video se explicó cómo se pueden seleccionar la cantidad de páginas que se pueden tener por cuestionario y preguntas por página. En este caso tenemos cada pregunta en una página. Esta es la forma en que un estudiante puede haber presentado el cuestionario, donde se tiene una calificación de 25 puntos porque una de las respuestas está errada. Estas opciones de revisión dependerán de la forma en que nosotros hayamos configurado el cuestionario. En el primer video se explica cuál es la información que aparece en el tiempo de presentación del examen o una vez haya finalizado el examen. Si lo dejamos de esta forma, la respuesta correcta va a aparecer. Y si queremos evitar plagio o copia, estas respuestas deben aparecer una vez el tiempo haya finalizado, no cuando el estudiante haya finalizado su intento, es decir, a las 2 de la tarde para el caso de este cuestionario. Esta es la forma de configurar preguntas, de crear categorías y de adicionarlas a un cuestionario.